Sean bienvenidos a su espacio Power. Hoy vamos a estar hablando acerca del estado de carga de una celda de litio, específicamente de ion de litio. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una gráfica que nos demuestra la curva típica de descarga del ion de litio. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta son los parámetros que vamos a estar midiendo. Vamos a medir voltaje y vamos a medir amperes hora por aquí, y vamos a medir estado de carga, que por sus siglas en inglés es State of Charge, y vamos a medir también la profundidad de descarga, que por sus siglas en inglés significa Depth of the Charge. Ahora, ¿cómo explicar todos estos parámetros aquí en la gráfica? Bueno, tenemos el rango típico de voltaje para una celda de ion de litio, que casi siempre los fabricantes nos la ubican dentro del rango de 3.20 volt mínimo y 4.20 volt máximo. Esto significa que tenemos un volt de descarga para una celda de litio. Dentro de ese volt de descarga vamos a tener el estado de carga de nuestra celda, que es toda esta área que tenemos aquí. Entonces, ¿qué vamos a estar descargando de la celda? Vamos a descargar energía, porque la celda lo que nos acumula, toda esta área lo que nos está diciendo es que la celda nos acumula energía, que nos entrega a través de el parámetro de amperes hora, o sea, amperes, intensidad de la corriente en función del tiempo, por eso es AH, amperes hora. Ahora, el estado de carga de la celda se mide en %, o sea, para nosotros conocer el estado de carga de una celda, cuando la celda está cargada a su máximo voltaje, o sea, 4.20 volt, bueno, nos está diciendo que su estado de carga está en el 100%. Y cuando la celda se ha descargado y está en 3.20 volt mínimo, entonces nos está diciendo que su estado de carga es prácticamente 0%. Esto es teórico lo que estoy explicando. En la práctica hay celdas que nos entregan un poquito más de rango de voltaje. O sea, estamos hablando de que una celda de ion de litio es capaz de, a un nivel de 3 volt, todavía entregarnos energía. Incluso hay celdas que pueden entregar energía hasta los 2.80 volt mínimo. Ahora, ese estado de carga de la celda, ¿cómo nosotros lo vamos a ir interpretando, no? Bueno, a medida que vamos extrayendo energía de la celda, pues ese estado de carga, que se va a expresar en %, va a ir disminuyendo. Y entonces nosotros vamos a medir ese parámetro de estado de carga a través de la profundidad de descarga. La profundidad de descarga, como ya lo había mencionado anteriormente, es la que nos dice realmente qué energía tenemos acumulada en la celda. O sea, nuestro parámetro de profundidad de descarga lo vamos a restar al estado de carga total de la celda, y entonces vamos a obtener la capacidad del estado de carga real de la celda. O sea, el remanente, la energía que nos va quedando en la celda. Ahora, aquí en la gráfica estamos mostrando una línea divisoria que yo la he señalado como teórica. O sea, realmente la celda no se comporta así en la práctica a la hora de descargarse. O sea, usted en una gráfica, para representar la realidad del estado de carga de una celda, no puede simplemente estar poniendo números al azar. Por ejemplo, volvemos al parámetro de voltaje. Si nosotros tenemos un umbral de 1 volt de carga y descarga de la celda, la mitad de nuestro umbral sería 3.7 volt. O sea, vendría siendo por aquí 3.70 volts. ¿Okay? Este sería la mitad del voltaje de celda real.
O sea, vamos a ponerlo aquí, el 50%. El 50% de voltaje. Ahora, este parámetro nos está diciendo en voltaje, pero cuando nuestra celda tiene 3.70 volts, se ha descargado supuestamente un 50%. Pero es realmente así. También tenemos que tener en cuenta el parámetro de amperes hora. O sea, lo que la celda es capaz de entregarnos en un rango de tiempo. Supongamos que nuestra celda es de 2.6 amperes hora. O sea, tenemos una celda de 2600 miliamperes. ¿Bien? Supongamos que nuestra celda sea de 2600 miliamperes. Bueno, la mitad de 2600 viene siendo 1300 miliamperes. Bueno, cuando la celda tenga solamente 1300 miliamperes para entregar, es cuando realmente nosotros tenemos la mitad de la carga total de la celda, o sea, la mitad de su energía acumulada. Pero este dato solamente lo podemos obtener a través de un tester de potencia, que vamos a estar midiendo voltaje contra amperes hora, y él nos va a dar como resultado la potencia restante de la celda. Ahora, 1300 miliamperes, que es el 50%, no es este 50% que tenemos aquí. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan bien en esta gráfica, esta área que está aquí, a este lado de la raya divisoria, es mucho mayor que esta. Por lo tanto, en la realidad, aquí hay mucho más energía acumulada que en esta otra área de la gráfica. Eso significa que realmente nuestra celda nos va a estar entregando toda la mitad de su energía en otro punto más cercano al rango de voltaje más alto. O sea, posiblemente nuestra celda de energía nos esté entregando 3.70 volts, que es lo que nos indica la mitad real de su umbral de voltaje, que podríamos ubicarlo por aquí. Bien, y que nuestros 1300 miliamperes estén ubicados en una posición más próxima a ese umbral de voltaje. Vamos a suponer que estemos aquí. Bien, nosotros vamos a concentrar que la mitad de nuestra energía se encuentra en este cuadrante y la otra mitad en este otro cuadrante. O sea, nuestra celda realmente nos va a entregar el 50% de su energía en este cuadrante y el otro 50% restante lo va a entregar a partir de aquí. Entonces estamos ubicando la celda a 3.70 volts por voltaje, y por profundidad de descarga podríamos ubicarla entre el 25 y el 50, bien podría ser un 37%. O sea que realmente nuestra profundidad de descarga, cuando hayamos extraído un 37% de nuestra celda, vamos a estar entonces a la mitad real de la energía acumulada de esa celda. O sea que el restante 63% es la otra mitad de la energía que nos queda de la celda para que nos entregue. O sea, lo que trato es de explicar cómo es que funciona el estado de carga de la celda en una gráfica, que realmente los números nos muestran otra cosa de la realidad. Entonces, esto significa, señores, que por ejemplo, si tenemos una batería de 72 volts nominal, que su máximo voltaje de carga es 84 volts, si tenemos 20 series, vamos a tener un umbral de 20 volts para descargar esa batería. O sea, desde 84 volts hasta 64 volts.
hay datos que demuestran que la batería puede descargarse hasta 63 volts. Incluso hay baterías que han llegado hasta 62 volts de descarga. Pero bueno, vamos a mantenernos dentro de los parámetros eólicos para que la explicación sea más entendible. Si tenemos un umbral de descarga de 20 volts, significa, guiándonos por esta gráfica, significa que nuestra batería, cuando esté en 74 volts, que es la mitad del umbral del voltaje de descarga de esa batería, pues vamos a estar muy posiblemente en la mitad de su carga. O sea, si usted multiplica 3.70 volts por 20 series, le va a dar 74 volts. Esos 74 volts nos está diciendo que estamos en la mitad, en el parámetro de voltaje de la carga de nuestra batería. Ahora, cuando esto lo tiramos como un instrumento que mide la potencia de la batería, pues nos debe estar diciendo que la batería nos ha entregado la mitad del total de su energía. O sea, que lo que vamos a tener restante de esa batería va a ser la capacidad de su estado de carga. Esa capacidad de su estado de carga se va a ir midiendo en amperes hora. Cuando nuestra batería está en 74 volts, como decía, porque es 3.7 volts por celda, pues entonces la misma, por ejemplo, si nuestra batería es de 40 amperes horas de capacidad, entonces vamos a haberle extraído a esa batería 20 amperes horas. Y la energía restante que nos queda es 20 amperes horas. La batería, a medida que nos va entregando energía, va perdiendo amperes hora. Esto significa que cuando nosotros tenemos una batería que está parcialmente descargada, no nos va a entregar la misma potencia que cuando está cargada. Por lo tanto, para que su batería rinda lo mejor posible con su máxima potencia, debe estar lo más cargada posible. Porque a medida que va perdiendo carga esa batería, o sea, energía acumulada, pues entonces el factor de potencia va a ir disminuyendo. Cosa que la caja reguladora de su vehículo eléctrico no va a interpretar, porque no es inteligente. La caja reguladora siempre va a extraer la misma potencia de la batería, esté cargada o no esté cargada. Por lo tanto, si usted quiere cuidar su batería, trabaje siempre con la máxima carga de su batería. Evite las descargas profundas de su batería para evitar que su batería sufra un desgaste prematuro de sus celdas. Entonces, recomendaciones técnicas: mantenga siempre cargada su batería una vez al día. Evite descargas profundas de su batería, a menos que sea una necesidad. Bueno amigos, esta ha sido toda la información que he querido compartir con ustedes para que adquieran un poquito más de cultura con el tema de las baterías y el mejor funcionamiento de su vehículo eléctrico. Si les gustó el video, denle like para seguir subiendo más contenido interesante como este.